Muy buenas noches. Si se escandalizó por los 550 millones de pesos que México le pagó a la dictadura cubana por los médicos que mandó, que según los doctores mexicanos que trabajaron con ellos no hicieron nada porque no estaban capacitados ni sabían cómo manejar los aparatos. Si le escandalizaron esos 550 millones de pesos que fueron directo al bolsillo de la dictadura cubana, ¿por qué ese dinero no llega a los doctores ni a sus familias? Y si se niegan a viajar los castigan, y por eso a nivel internacional se acusa que no es un programa de brigadas médicas, sino de trata de personas. Bueno, si se escandalizó con eso, prepárese, porque este fin de semana se formalizaron nuevos tratos millonarios con el régimen cubano. Primero, más dinero por el programa de médicos cubanos, 100 médicos más. Aún no se precisa cuánto nos va a costar, pero si se sigue la misma matemática, andará por ahí de los 40, 50 millones de pesos transferidos a la dictadura cubana. Segundo, le vamos a dar a ese régimen un pedazo de pastel en el negocio del Tren Maya. Resulta que nos van a vender balasto, un tipo de grava que se usa para dar estabilidad a las vías del tren. En Cuba hay balasto, obviamente la dictadura cubana es dueña del negocio del balasto, y el presidente López Obrador ya anunció que le va a dar contratos para la importación de este material. Imagínense, van a ser 1.554 kilómetros de vías de tren. O sea, si hacemos cuentas, es un dineral. Según los datos del propio gobierno de México, se van a importar más o menos entre 90,000 y 200,000 toneladas de balasto. Y el balasto cuesta entre $15 o $30 más o menos por tonelada. Así que puede ser un negocio de entre 25 y poco más de 100 millones de pesos para Cuba. Y por si no bastara, tercer lugar, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, declaró que a Cuba se le adjudicaron 19 claves para la compra de medicinas. ¿Sabe cuánto dinero fue? 1.573 millones de pesos. ¿De quién es el negocio de las medicinas cubanas? De la dictadura. 4. El presidente de Cuba fue homenajeado por el de México, que le colocó la Orden del Águila Azteca en grado de collar, la máxima condecoración que otorga el Estado mexicano a un jefe de Estado. Ya por no hablar de cómo recibió López Obrador al dictador Miguel Díaz-Canel. Lo llenó de elogios, de halagos, de agradecimiento. Miren nomás el abrazo que se dieron. Propuesta del Consejo de la Orden Mexicana del Águila Azteca ha tenido a bien otorgar la condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca en el grado de collar. Un abrazo fraterno y eterno para la dictadura cubana. Porque eso es, una dictadura, no nos perdamos de vista. En 64 años Cuba ha tenido solo 3 presidentes y 2 han sido hermanos. Y de esos 2 hermanos, Fidel Castro y Raúl Castro, el heredero es Díaz-Canel, que tiene las mismas prácticas. Mire, nada más entre noviembre de 2021 y octubre de 2022 se documentaron los casos de más de 1,000 opositores en prisión. Para ponerlo claro, en Cuba López Obrador no habría podido ser el opositor que fue 3 décadas aquí en México. Hubiera sido preso político, lo hubieran encarcelado, torturado, si no es que peor. En Cuba no hay elecciones. En Cuba no hay partidos de oposición. En Cuba se persigue a los periodistas críticos. Se violan sistemáticamente los derechos humanos. Pero el presidente de México tiene en la dictadura cubana una especie de admiración y referencia histórica. ¿Cuánta visión tenía el comandante Fidel Castro? Un visionario, un gigante al que le rendimos un homenaje. López Obrador ha decidido que México sea el abogado de esta dictadura. Anunció este fin de semana que México será un promotor incansable para terminar el bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba. Es cierto, es muy cierto que el bloqueo ha empobrecido sobre todo al pueblo cubano. Es cierto también que el bloqueo le da pretexto a la dictadura para esconder su mal gobierno. Pero también es cierto que el bloqueo se terminaría de manera muy, pero muy sencilla. Si el gobierno de Cuba permite que haya elecciones democráticas, es la vía más rápida.
¿Por qué no dijo nada de esto López Obrador? ¿Por qué no se lo sugirió al dictador cubano? No. López Obrador prefirió lanzarse contra Estados Unidos. Todo un exceso es realmente contrario a las libertades, es una ofensa al Estatuto de la Libertad, a las dignidades humanas, pura carga ideológica, interesada, pura politiquería o política electorera para obtener votos y obtener concesiones. Eso es lo que está sucediendo. Nosotros vamos a buscar convencer, persuadir al gobierno de Estados Unidos. Y para coronar le vamos a organizar un homenaje a los dictadores del continente. Hoy el canciller Marcelo Ebrard anunció que México va a organizar algo que se va a llamar la Cumbre de Países Progresistas. Más bien suena como cumbre de dictadores, porque la lista la encabezan Cuba y Venezuela. Y aplaudiendo alrededor los países con gobiernos de izquierda en la región, Brasil, Argentina, Chile y Honduras. Por cierto, hoy despegó del AIFA el primer avión de carga. ¿Sabe a dónde fue? A La Habana, Cuba, de Viva Aerobús. En la mañanera también surgieron más detalles de lo que pasó en la reunión entre López Obrador y Joe Biden hace algunas semanas. ¿Se acuerda del avión presidencial? Ese que López Obrador ha querido vender a los gobiernos de Argentina y Canadá. Ese avión presidencial que ofreció a un jeque árabe, el que quiso ofrecer y vender por partes, que luego intentó rentar como charter para fiestas, bodas, bautizos, reuniones empresariales, el que quiso rifar y no rifó, el que acabó en un sorteo en el que no se vendieron todos los boletos, el que le ofreció a Donald Trump o el que pidió que se vendiera a través de la ONU. Ese avión presidencial que es un símbolo de la incompetencia de este gobierno, pues ese avión también se le ofreció a Biden, en trueque. Y pues ya se imaginará lo que le dijo Biden. Ahora que vino el presidente Biden le pedí que nos ayudara, y aprovecho para recordarle, no está viendo las mañaneras, pero a lo mejor le informa, que le mandábamos el avión y que nos mandaran aviones de carga, helicópteros para apagar incendios, que nos ayudara con eso. Me dijo que lo iban a ver. Entonces ahí está la posibilidad. Una de las tragedias más dolorosas del terremoto de 2017 fue el desplome del colegio Rebsamen en la Ciudad de México. Murieron 26 personas, 19 eran niños. Fue una tragedia que evidenció, sí, fallas en la construcción, pero también corruptelas de las autoridades. En ese momento, la jefa delegacional de Tlalpan, donde estaba el colegio Rebsamen, era Claudia Sheinbaum. Más de 5 años después, ya convertida en jefe de gobierno de la Ciudad de México, ella ofreció una disculpa pública a los papás de los niños que murieron. De hecho, a todos los familiares de las víctimas. La propaganda de su aspiración presidencial difundió que esto era una gobernante empática, cercana a la gente, que ofrecía la disculpa. En el discurso de ese día, la doctora Sheinbaum resaltó que ofrecía la disculpa de manera convencida, por convicción, dijo. Hoy sabemos que no fue así. Hoy en Latinus le presentamos unas grabaciones de Claudia Sheinbaum que exhiben que una y otra vez trató de evitar ofrecer esa disculpa. Puso pretextos para no disculparse. Por favor, cuando escuche ahorita la grabación, no pierda de vista que la jefa de gobierno está hablando con los papás de unos niños que murieron en el terremoto, con los familiares de las víctimas del Rebsamen. Este es un reportaje de Ana Lucía Hernández. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, buscó no ofrecer una disculpa pública a familiares de las víctimas del colapso del colegio Rebsamen por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Primero, argumentó el protocolo. Después, la decisión de la Consejería Jurídica de la ciudad. Y por último,
la investidura de la jefa de gobierno. El gas se está escapando, saca a todos los niños están de aquel lado. Ya, allá está la ambulancia, por aquí hay que sacarlos. Aquí hay niños, acá hay niños, ayuden. Aquí, sácalo, ven mi amor. Latinus tuvo acceso a la grabación de la reunión vía Zoom entre Sheinbaum y los familiares de las víctimas. Un encuentro de 25 minutos, en los que trata de evadir que sea ella quien ofrezca la disculpa por el desplome del colegio Rebsamen en Tlalpan, que dejó 19 niños y 7 adultos muertos, cuando ella encabezaba esa delegación, y quienes autorizaron la obra dependían de su gobierno. La idea es que la disculpa pública del gobierno de la ciudad le hiciera Martín como secretario de gobierno. Y normalmente se hace así, porque aunque sea la jefa de gobierno, no es un tema personal, es un tema institucional. La disculpa pública. Entonces, ese es, digamos, el protocolo. La abogada de las víctimas